Bien, pues estamos estudiando el libro de Santiago. Hace 15 días que compartimos, vimos el primer versículo de Santiago 1, capítulo 1. Entonces abra su escritura en Santiago capítulo 1. Vamos a leer, hoy vamos a estudiar sobre lo que Dios nos enseña en este libro acerca de las pruebas. Dejamos claro que Santiago no fue un apóstol, sino es el hermano de Jesucristo. Dejamos claro que él se presenta como siervo y que nosotros teníamos que buscar la manera de ser de esa manera de servirle. También poníamos en claro que esta fue escrita a las tribus cristianas judías que fueron esparcidas en la dispersación. Y entonces ahora vamos a ver cómo el apóstol, Santiago, entra de lleno ya a lo que es su doctrina. Podemos leer que esta epístola es como un sermón estructurado que habla y toma muchos temas y toma muchas alegorías o analogías que nosotros podemos entender, como el timón, como el fuego, que habla de la lengua, y nos ayuda a comprender más claramente lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta epístola. Y entonces Santiago entra de lleno y empieza a hablarles a los hermanos. Mire, y dice así, vamos a leer nada más, vamos a estudiar el versículo 2, el 3 y el 4 esta noche. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Primera observación, vamos a estar estudiando de esta manera también. Primera observación dice: hermanos míos, de manera que le está hablando a todo creyente, a todo ciudadano de Sión. Esta palabra, cuando acabamos de leer, dice que debemos estar gozosos cuando estamos en diversas pruebas. Al que no es creyente, al que no conoce el evangelio de la cruz, es difícil comprenderlo, porque no podemos entender lo que se está hablando espiritualmente. Es necesario que entendamos que esta carta está dirigida a los hermanos. Tú, amigo, que me estás viendo por el Facebook, o tú que nos visitas por acá, es necesario tener esa ciudadanía de Sión, tener a Cristo en nuestras vidas para poder entender lo que hoy vamos a meditar y todo lo que la palabra dice. Si ustedes estudian Mateo capítulo 5 en las bienaventuranzas, ahí nos va enseñando quiénes son los ciudadanos de Sión, Mateo 5, 6 y 7, con las bienaventuranzas. Yo le invito a usted que me escucha y usted que está aquí por primera vez que lea eso para que pueda comprender más o menos lo que es ser un ciudadano de Sión. Entonces, no podemos pasar las luchas si no somos unos nacidos de nuevo. Y dice el versículo 1, tened, hermanos míos, tened. La palabra tened tiene que ver con el hebreo de considérase y condúzcase de esta manera. O sea, si usted lo traspasa, dice: hermanos míos, condúzcase de esta manera. Es conducirnos. Y ese es un verbo en acción que implica que es nuestra decisión, nuestra convicción por lo que la palabra de Dios nos enseña a lo largo y en el ancho de las pruebas, de las vicisitudes, que nosotros tenemos que tener una convicción y podamos conducirnos como es apropiado de un hijo y un ciudadano de Sión. Entonces la palabra tener es la manera de conducirse, ¿no? Yo a mis hijos digo: condúcete como un hijo de Dios, condúcete como un alguien educado, condúcete como alguien preparado, ¿verdad? Y así nos debemos de conducir como esos ciudadanos de Sión. Entonces, nosotros está apelando Santiago a los creyentes a que tomemos una decisión personal en la manera de conducirnos en medio de las pruebas. Los que estamos aquí, los que me están viendo, los que me verán mañana, tienen una prueba hoy quizá. O quizá no estás en prueba hoy, pero mañana vas a pasar en una, o pasado dentro, no lo sé. O algunos de los que estamos aquí ya hemos pasado por pruebas y ahorita estamos, digamos, caminando pianito, pero a lo mejor a ratito entramos a pruebas. O tenemos años con pruebas. Entonces, tener es una manera de conducirnos en medio de las pruebas. Todo cristiano va a pasar por pruebas. A veces preguntan: oye, hermano, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? Pues por lo que leo aquí, entre otras cosas, digo, porque me estoy enfocando a esto, pues porque eres cristiano, hermanos míos, vas a pasar por pruebas. Punto. Las pruebas no son solamente para el impío, las pruebas son para los creyentes, porque Dios usa eso para escalonarnos, para llevarnos a más, y lo vamos a estar viendo de a poco. Y sigue diciendo el versículo 1, dice: por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas.
Es impresionante cómo nos lleva el apóstol Santiago. Dice, compórtate o considérate que tengas de tener un sumo gozo. Y no dice pruebas, dice diversas pruebas. La palabra diverso quiere decir de diferentes formas, en diferentes épocas, en diferentes momentos. No podemos decir, ya pasé la prueba, ya pasé la tablita, ya. No, vamos a pasar pruebas y más pruebas y más pruebas y más pruebas. Porque Dios lo que quiere es pulirnos. Y me llama la atención cuando dice sumo gozo. No nada más dice gozo. ¿Cómo dice? Sumo gozo. Qué difícil es comprender eso como un ser humano sin Cristo. Qué difícil es comprender eso sin tener a Dios en nuestro corazón. ¿Cómo voy a tener gozo en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, en medio de la lucha? Eso no se puede, es hasta irónico. Es inconcebible, pero es que nos está hablando a nosotros que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Es que nos está hablando a nosotros que hemos nacido con Cristo. Es que nos está hablando a nosotros que tenemos el Espíritu Santo que nunca nos ha de dejar solos. Una prueba no puede producir gozo, mucho menos sumo gozo. ¿O sí? ¿A que no? No, es imposible. Pero nos está hablando a nosotros que en medio de esa tristeza, en esa aflicción, en medio de esa lucha, en medio de esa enfermedad, debemos apelar a estar gozosos. Debemos de apelar a considerarnos y conducirnos gozosos. Es importante que el gozo que se refiere aquí, amado hermano, amigo que me escuchas, este gozo que se refiere aquí no habla de la emoción que tú y yo conocemos como alegría. No habla de la emoción. Porque si hablara de la emoción, entonces estaríamos luchando en nuestra carnalidad. El gozo al que se refiere aquí es un gozo que solamente Dios da a esos ciudadanos de Sión. A aquellos que quieren caminar erguidos, guardando la palabra de Dios. No podemos confundir la emoción temporal, efímera y variable que es a través de nuestras emociones con el gozo y la certeza y la seguridad de nuestra salvación que está en Cristo Jesús. Y a eso es a lo que se está refiriendo el apóstol Santiago, que estemos gozosos porque tenemos una seguridad eterna en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y eso debería de producirnos sumo gozo, el saber que estamos escondidos con Cristo en Dios. Y que nuestra vida, aunque es pasajera, tiene una eternidad. Y aún en este tiempo pasajero, Dios está con nosotros. Dice su palabra que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es igual la emoción del gozo carnal, que es efímero, que tiene una garantía carnal, a un gozo que es espiritual y que tiene una garantía en Cristo. No es lo mismo. La carnalidad es algo que es efímero. Entonces, como creyentes, como ciudadanos de Sion, estamos llamados a tener un sumo gozo en la adversidad. Dice la Escritura que nuestra fe está fundada en Jesucristo. Dice la Escritura de Jesucristo que Él vino a cambiar nuestro lamento en baile. ¿Lo crees? ¿Ha cambiado eso en tu vida? ¿Ha cambiado cuando has estado en lamento en gozo? Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos que tener ese gozo. Dice la palabra en Isaías capítulo 61, ahí léelo en tu casa. Habla sobre la profecía de lo que iba a ser el Mesías. Y Mesías es Jesucristo. Y Él vino a darnos gloria en lugar de ceniza. Ese es un gozo que tú y yo hemos recibido, no porque seamos mejor que nadie, sino porque Él quiso, por pura misericordia. Él vino a darnos óleo de gozo en lugar de luto. Ese es el gozo en el cual nos está hablando el libro de Santiago, donde estemos cimentados en medio de la prueba. Dice la palabra de Dios, en su presencia, ¿qué hay, hermano? ¿Verdad? Plenitud de gozo. Plenitud, ¿qué es plenitud? Algo que no le falta nada, donde no hay un hueco, donde no hay un vacío, donde hay un espacio donde no haya gozo. Y nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nosotros tenemos al Espíritu de gloria en nuestro corazón y debemos de experimentar ese gozo. Claro que cuando luchamos en nuestra carnalidad es difícil tener gozo en medio de la lucha, porque estamos batallando
con nuestra carnalidad, o estamos peleando la batalla con nuestra carnalidad y no hemos aprendido a descansar en Cristo, no hemos aprendido a descansar en su palabra, y eso a los humanos nos cuesta mucho. Por eso la palabra dice que la carne es débil, pero el espíritu debe estar presto. Sumo gozo. ¿Usted ha experimentado sumo gozo? ¿Recuerde alguna una etapa de su vida donde usted ha experimentado sumo gozo? Yo recuerdo varias. Recuerdo cuando me dieron la noticia de que iba a ser padre por primera vez y por segunda vez también. Recuerdo cómo brinqué, recuerdo cómo alabé a Dios, recuerdo cómo mis lágrimas escurrieron por mis mejillas, recuerdo cómo mi corazón latía, recuerdo cómo ya quería ver a ese celulita ahí en la panza de mi esposa. Fue un sumo gozo, pero ese sumo gozo también se esfumó. Y cada vez que pago la colegiatura se esfuma más. No, no es cierto, hijos. Es un gozo que uno tiene en el corazón por ser padre. En las luchas, en las pruebas, ahorita vamos a ver por qué debemos de tener sumo gozo. Pero nos va a costar si no estamos dejándonos llevar y no estamos siendo esos ciudadanos de Sión que Él quiere que seamos. Recuerde que en Mateo 5 está la escalera a ser ciudadano de Sión en las bienaventuranzas. Y la primera bienaventuranza habla de ser pobre de espíritu. Alguien de pobre de espíritu es alguien que tiene necesidad de un Salvador. Y luego vienen las otras bienaventuranzas que hablas ser misericordiosos, tener hambre y sed de justicia, ser mansos. Eso es un manso es alguien que quiere ser formado en medio de la prueba. Eso, hermano. Busque por favor, sin perder, ¿cómo se llama? Santiago, Romanos 8. Romanos 8, 18. ¿Ya lo tiene? Trae tapabocas, pero sí puede hablar. ¿Ya lo tiene, sí o no? Eso. Dice el versículo 18. Pues tengo por cierto, que es algo cierto, algo seguro, ¿no? Algo que va a ocurrir, algo que estoy seguro que es. Dice, pues tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente, las pruebas, las luchas, las vicisitudes, las enfermedades, el coronavirus, la guerra, todo, no son comparables con la gloria venidera que nosotros, ¿cómo va a ser? ¿Ah, de qué? Hermano, quiero preguntarte, ¿tú crees esto que acabamos de leer? Ahí está el gozo que tú debes de tener. Ese es el sumo gozo, donde debe estar puesta tu mirada. Porque otra vez, una enfermedad o una noticia de cáncer fulminante a uno de tus hijos, no te va a traer gozo inmediatamente a tu corazón. Pero en medio de la enfermedad, aún en la muerte, ¿sabes qué? Cristo nos dio la victoria. Cristo es la respuesta a nuestros problemas. Y dice la palabra aquí que está seguro que esas aflicciones que hoy pasamos no va a tener nada que ver con la gloria que hemos de experimentar, porque ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Vamos a aplicarlo a nuestro contexto, para los que tienen gozo en medio de la prueba, para los que permanecen en medio de la prueba, para los que en las luchas glorifican el nombre del Señor, como Job dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Job, claro que le dolió perder a sus hijos, perder sus bienes, que su esposa se burlara de él, pero él dijo, sea el nombre de Dios glorificado. Porque su mirada estaba puesta en Jesucristo, en el Dios eterno. Y aquí debemos, las cosas que hoy estamos viviendo en esta aflicción, en este cuerpo, no se comparan con lo que vamos a experimentar. Y ese debe ser el gozo. Ese debe ser el gozo. ¿Se acuerda cuando David pecó? ¿Se acuerda cuando David guardó y cayó su pecado? Y dice que sus huesos se consumían.
Y dice que él lloraba, sus lágrimas eran su pan de día y de noche, y él estaba sumido en una depresión hasta que confesó su pecado y le dijo a Dios: devuélveme el qué, hermano, ¿se acuerda? El gozo de mi salvación. Porque un cristiano, cuando entiende lo que es la salvación, cuando un cristiano entiende lo que Cristo hizo en la cruz, no le queda más que estar gozoso, agradecido y viviendo para Dios a pesar de las vicisitudes. Los apóstoles que Cristo estableció, todos murieron, ¿cómo se dice? Martirizados. Gracias. Ellos tenían gozo. ¿Se acuerda de Esteban? ¿Se acuerda de Esteban? Cómo en medio del martirio, en medio de cuando lo estaban apedreando a este apóstol, él estaba glorificando a Dios, intercediendo por ellos. Eso es tener gozo. Y vio a los cielos y él dijo: Señor, perdónalos. Y ahí estaba Saulo. Y de ese gozo, de esa intercesión, de esa manera de adorar a Dios en medio de la lucha, salió Saulo, un hombre que fue su nombre cambiado a Pablo, y fue quien escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Hermano, si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, si yo creo que esta palabra, este libro que tienes en tus manos ahora, en tu closet, ahí en tu buró, y que tú lees constantemente, es Dios hablándote, por donde tú quieras verlo, Él dice: yo soy tu Dios, no te dejaré, y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Dice la palabra de Dios que aunque padre y madre nos dejare, Él nos sostendrá. Dice su palabra: clama a mí, yo te responderé. Dice su palabra que aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Pero a veces nosotros abrazamos el dolor. Nosotros maximizamos el problema en el cual estamos pasando. Exageramos la nota. Y eso no nos hace ser hombres, mujeres, jóvenes, que estemos centrados en el gozo de la salvación del Señor, que estemos centrados en el evangelio de la cruz. Isaías 51, mire cómo nos da promesas Dios. Y el gozo tiene que ver con poner la mirada en Jesucristo. Poner la mirada en Jesucristo. Dice Isaías 51, es una promesa que será cuando Cristo venga por segunda vez. Pero esto debe alentar nuestro corazón. El versículo 16 de Isaías 51, el versículo 11, Isaías 51, el versículo 11. Dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová. ¿Y cómo volveremos? A Sión, cantando. En el canto que hay gozo. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido, ¿qué pasará? Huirán. Sí, es una promesa de cuando Cristo venga por nosotros, pero es algo que nosotros podemos tener en eso esperanza. La esperanza da gozo. Lo voy a volver a decir: la esperanza da gozo. Y la esperanza que nos abriga es que Cristo murió por nosotros, nos dio vida eterna y estamos escondidos con Cristo en Dios. Y esa esperanza nos debe dar gozo, que a pesar de las luchas estamos seguros con Cristo en Dios. Jesucristo enseñó por la Escritura que hemos de ser perseguidos. En Mateo 5 dice: bienaventurados los que padecen persecución. Esa es una diversa prueba. Hay pruebas por el evangelio, hay pruebas por nuestras enfermedades, hay pruebas por nuestros hijos, hay pruebas por nuestros cónyuges, hay pruebas por el mundo, hay pruebas por la política, hay pruebas por externos, hay pruebas por laborales, nuestros jefes. Y Dios nos enseña que esas pruebas tenemos que aprender a pasarlas con gozo, el gozo y la esperanza que nos abriga. Los apóstoles estaban gozosos cuando eran perseguidos, ¿sabe? Usted ha leído eso en la Escritura. Los apóstoles estaban gozosos cuando los perseguían, ¿sabe por qué? Porque estaban con una esperanza. Ellos querían ver como el invisible. Ellos estaban seguros con Cristo en Dios. Ellos estaban seguros con Cristo en Dios.
Ellos habían visto a Cristo y los apóstoles establecidos sabían que iban a ser perseguidos. Mire cómo dice Hechos 5, mire cómo dice Hechos 5, cómo nos habla del gozo que ellos tenían aún en las vicisitudes. Y Santiago, que escribió esta epístola que estamos leyendo, padeció también. Dice la historia que Santiago murió perseguido y aventado de una cúpula de una iglesia y le cortaron la cabeza al caer. Él sabía las persecuciones, él sabía de las circunstancias. Y dice el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, el verso 40 dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos. ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Los habían qué? Azotado. Y no era con una varita, no. Los azotes en esa época eran con se me olvidó el nombre, un látigo que tenía 3 brazos, y esos brazos tenían piedra, tenían vidrio, hierro y huesos. Vidrio, hierro y huesos en cada una de las tiras. Y en cada golpe era duro. A veces era con vara. Dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Los vamos a soltar, pero ya no hablen de Jesucristo. Ya los golpeamos, ya les dimos cárcel un rato, los vamos a soltar, pero ya no hablen de Jesucristo. ¿Y cuál fue la actitud de ellos? Y ellos salieron de la presencia de concilio. ¿Cómo salieron? ¿Cómo iglesia? Gozosos de haber sido tenidos por dignos. Hermano, las pruebas son para que tú y yo caminemos, seamos santificados. Nada más que a veces no las entendemos como tal. A veces nos aprisionamos nosotros mismos en la prueba porque exageramos en la prueba. Y nosotros mismos déjeme decirlo así, nos metemos el pie y dejamos de ver a Cristo. Dejamos de ver las promesas de Dios, dejamos de confiar en las promesas de Dios. Estos estaban gozosos aún por el padecimiento que sufrieron. Y nosotros a veces no somos capaces de pagar el precio cuando nos vituperan y nos señalan porque predicamos el Evangelio. Ese es otro tema. Hemos de ser glorificados. Dice su palabra que si hemos muerto con Él, hemos de ser glorificados con Él, que somos coherederos de la gracia. Y el apóstol Santiago nos dice, tienes que tener gozo. Tienes que tener gozo. Y debes que tener tu mirada puesta en Cristo. Regrese al libro de Santiago, por favor, hermano. Entonces ya vimos el versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora vamos a ver el versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué hace? Produce paciencia. Hermano, estas pruebas tienen un propósito. Y el propósito, entre otras cosas, es tener paciencia. Y en la paciencia, como ya dije, hay esperanza. Y en la esperanza hay gozo de plenitud. Y en la plenitud de Dios estamos completos. La paciencia no es un fruto de estar pasivo sin hacer nada, no. En este tipo de paciencia es tener una paciencia activa, dependiendo de Dios, en oración, en convicción, en adoración, en servir, en esperar, en creer. Pero eso es necesario que nosotros tengamos un gozo para poder ejercer la paciencia. Las pruebas purifican nuestra fe, las pruebas nos santifican. Las pruebas nos santifican. ¿Qué es eso que nos santifiquen? Que nos hacen parecernos más a Cristo. Porque el carácter de un creyente es querer, o el deseo de un creyente es querer llegar a la estatura de Cristo. No que nos volvamos dioses, no. Que tengamos el carácter de Cristo, manso, humilde, sencillo, amable, amador, perdonador, obediente. Entonces las pruebas nos santifican. Dice, sabiendo que la prueba de fe. Fíjese cómo dice sabiendo es estar seguro. Yo sé que hoy es 30 de marzo, estoy seguro. Él está seguro de que la prueba va a traer paciencia. Que la prueba a nuestra fe, la prueba a nuestra fe va a traer paciencia. ¿Qué es una prueba? Es algo con lo cual se puede comprobar el carácter de alguien.
o lo que hay interno en esa persona. Dios, hermano, Dios no te prueba para que Dios sepa de qué estás hecho, no. Dios te prueba para que tú sepas, para que yo sepa de qué estoy hecho. Para que yo conozca mi corazón, para que yo pueda cambiar mi carácter, para que yo pueda cambiar mi corazón y alinearme a la palabra de Dios. De eso se trata. A nuestra fe Dios ha de probarla. Nuestra fe va a ser probada por fuego para que produzca paciencia. Los cristianos queremos la gloria sin la cruz. Y dice la palabra de Dios que Jesús dijo, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El creyente tiene que pasar por cruces, tiene que pasar por dificultades para llegar a la gloria, para transformar el carácter, para descubrir su corazón. Cuando tú y yo íbamos a la primaria, ahora que estás estudiando tú, jovencitos que están aquí, somos probados para ver nuestros conocimientos, ver qué hemos aprendido. Igual, nuestra fe es probada para ver qué hemos aprendido, para ver cuál es nuestro carácter, cuál es el fruto de nuestro carácter. Y por eso la prueba está ahí, para nuestro bien, no para nuestro perjuicio, para nuestro bien. Hermanos, los problemas van a estar presentes. Hoy, mañana, pasado, no sé cuándo. Hoy yo tengo un problema, yo tengo problemas hoy. Yo hoy tengo problemas. Pero el problema no es ese, el problema es cómo voy a enfrentar ese problema. Con gozo, entendiendo, ejerciendo paciencia, confiando en Dios, como el apóstol Santiago nos dice, confía en Dios. Es tener gozo, es estar firme en la fe, es aprender a esperar la providencia de Dios. Cómo nos cuesta trabajo esperar la providencia de Dios. Queremos las cosas para allá. Queremos que el problema se resuelva, el asunto se resuelva ya. Quizá pasen muchos años antes de que el asunto se resuelva, pero en esos años tendrás y yo tendré que aprender a tener paciencia. Yo tendré que aprender a cambiar mi carácter, a moldear mi carácter. El gozo del que hablamos, la paciencia de la que estamos hablando, no se consiguen en la esquina, hermano. Es algo que nosotros tenemos que desarrollar y permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, porque es un fruto del Espíritu. El gozo y la paciencia son frutos del Espíritu. Usted léalo en Gálatas capítulo 5, el verso 22. Amor, gozo, paz, paciencia son frutos del Espíritu que nosotros tenemos que estar ejercitando día a día, entendiendo en comunión con Dios, abrazando su palabra, permaneciendo en su palabra, entendiendo su palabra, predicando su palabra, viviendo su palabra. No es cosa sencilla, pero se requiere determinación, se requiere amor. Debemos tener una fe inquebrantable en medio del dolor, en medio de la prueba, porque Dios sabe lo que hace. Tú y yo somos sus hijos. Y si somos sus hijos, Él va a tratar tu corazón. Él va a tratar tu corazón con amor. Va a tratar tu corazón para que tú vayas de más a más. Hermano, dice ahí el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la fe es acción. La fe es obediencia. La fe es creer que lo que Dios dice, eso hará. Porque tengo por cierto que mis problemas son menores comparado a la gloria venidera. Porque tengo por cierto que dice la palabra de Dios que no me dejará ni un solo día, que Él estará conmigo hasta el fin del mundo. La fe es no ver las circunstancias, sino ver al invisible. La fe es tener esperanza, la fe es tener gozo, la fe es tener seguridad de Dios, que ya nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? La fe es saber esperar con paciencia. La fe es oración. Si su palabra dice, yo estoy contigo todos los días del fin del mundo, tú y yo tenemos que tener fe, creer, estar seguros de lo que estamos leyendo. Y Santiago nos enseña eso. La prueba va a traer a tu fe paciencia. Una prueba siempre nos va a mostrar nuestro carácter. Hoy puedo poner este ejemplo. Will Smith hoy
está en boca de muchos, ¿verdad? Ustedes saben quién es Will Smith, ese actor que ganó el Oscar este domingo. Y alguien ofendió a su mujer en un broma. Y así se llevan en los Oscars. Yo no sé por qué hizo tanto berrinche. Siempre se llevan así. Entiendo que la mujer está enferma, pero así son, el humor negro americano. Y este hombre no pasó la prueba, su carácter salió a flote. Su carácter salió a flote. Está aprendido ese. Su carácter salió a flote y por eso es que él fue reprobado. Él fue reprobado. Entonces, nosotros debemos de ver que en cada prueba, aún en medio de esas cosas como las que pasó Will Smith, cuando se meten contigo, cuando el jefe se pasa de chistoso, cuando tu compañero te mete el pie, cuando el microbusero se te cierra, son pruebas que hablan de tu carácter y tú tienes que aprender a pasar la prueba. Yo también. No transformes la prueba como algo catastrófico o algo difícil de vivir, no, las pruebas son diarias en muchos aspectos. Porque Dios quiere moldear nuestro carácter. Dios quiere cambiar nuestro corazón. Dice la palabra de Dios ahí en Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Somos probados o somos reprobados? ¿Somos probados o somos reprobados? Hermano, cuando estamos en medio de la prueba, debemos de dejar de ver. Déjeme enfatizar en esto y quisiera que usted pudiera atención en esto. Cuando estamos en medio de la prueba, debemos de dejar de ver las circunstancias para poder pasar la prueba. Lo vuelvo a repetir. Cuando estamos en prueba, debemos dejar de ver las circunstancias para que podamos ser aprobados. Porque si vemos las circunstancias, nos vamos a hundir, porque la circunstancia nos va a aplastar. Debemos de ver a Cristo. Déjenme, le pongo un ejemplo sencillo. El apóstol Pedro, cuando vio a Jesucristo caminar sobre las aguas, usted puede ver ahí en el libro de Mateo, no me acuerdo el capítulo. Cuando el apóstol Pedro vio a Jesucristo caminar sobre las aguas, cuando ellos estaban ahí con temor de hundirse, Pedro dijo: Señor, si eres tú, ve que yo vaya para allá contigo. Dígame si Pedro no tenía fe cuando dijo esa declaración. Claro que tenía fe. Cuando dijo: deja ver si yo voy para allá, si eres tú. Él confiaba en Jesucristo, tenía la capacidad, el poder, la autoridad para que Pedro caminara sobre las aguas. Pedro tenía fe ahí. Y Jesús le dijo: ven, le dio la autoridad, le dijo: ven. Hay que ser valiente para hacer eso. Criticamos mucho a Pedro, a veces los predicadores, de cómo, pues sí, a ver, tú párate en medio de la tormenta, en la noche oscura, ¿no? Con un mar impetuoso, donde no ves nada. Él por lo menos dio unos pasos, yo no sé si hubiera bajado el pie de la barca. Y Pedro empezó a caminar, pero él fue reprobado porque él empezó a ver las circunstancias. Por eso a veces nosotros debemos de dejar de ver las circunstancias. Él dejó de ver a Jesucristo, él vio el mar impetuoso, vio el viento que le golpeaba, vio el mar que le pegaba en su cuerpo y a lo mejor lo tiraba. No sé qué empezó a ver el temor. Y por eso empezó a hundirse. Empezó a hundirse porque dejó de ver a Cristo, dejó de ver a Jesucristo, dejó de tener esa fe cuando le dijo: si eres tú, yo voy. Empezó a caminar y dejó de tener fe. Dejó de tener fe. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Hombre, ¿de qué? ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué dudaste? Le dijo Jesús. Si ya estabas caminando sobre el problema, ¿por qué dudaste? Entre otras cosas que enseña esta parte de la Escritura, algo que me enseña a mí es que Jesucristo, cuando sus discípulos estaban a punto de perder la vida en esa navegación, y Jesucristo estaba, si usted lee el capítulo completo, Jesucristo estaba orando a solas. Cuando Jesús vio a sus discípulos a punto de perder la vida, en un problema, en una situación difícil, Jesucristo venció todo, cualquier tiempo, materia, lo que sea, y estuvo ahí en medio del problema.
Y lo que para ellos era un problema, el mar impetuoso, Jesús lo tenía por debajo de sus pies. Cualquier problema que tú tengas, Dios lo tiene por debajo de sus pies. Y eso es lo que tenemos que ver, que tener nuestra mirada en Jesucristo. Y eso va a producir en ti fe. Cuando salgas del problema, vas a decir, Cristo vive, Cristo me resolvió, Cristo me restauró, Cristo me bendijo, Cristo respondió a mi petición. Hermano, ¿cuántas veces has estado en medio de un problema y Dios te ha respondido? Dime cuántas, yo te puedo decir cuántas, muchas veces. Es más, enumerarlas no puedo, porque no recuerdo tantas. Pero a veces vemos la circunstancia como Pedro y nos olvidamos de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros y en medio de nosotros y de manera particular. Pedro dejó de ver al invisible y vio lo visible, las circunstancias. Puso su mirada en la adversidad en vez de ponerla en la de Jesucristo. Puso su carnalidad en vez de poner la fe. Dejó de ver al autor y al consumador de la fe y empezó a ver su problema, el problema que le rodeaba, el problema que lo consumía. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo no quiero ser reprobado en medio de la adversidad. Yo quiero, como dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. Yo quiero que la prueba, produzca en mi fe paciencia. Yo no quiero ser reprobado y que Dios me diga, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Yo no quiero. Santiago nos exhorta a eso, no dudemos. ¿Y sabe qué, hermano? Algo aún más maravilloso, aún cuando Pedro dudó y empezó a hundirse, dice la palabra de Dios que Jesús lo tomó inmediatamente. Aún a veces en nuestra debilidad, Dios siempre está con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Aún en medio de nuestra necedad, en medio de nuestra falta de fe, Dios está ahí con nosotros, por su amor, por su misericordia. Pero ¿qué sería si Pedro hubiera caminado hasta allá? No sé cómo hubiera sido la historia. Tampoco sé qué fue lo que contestó Pedro cuando Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? La Biblia no nos da argumentos, no nos dice qué fue lo que le contestó Pedro. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo no quiero ser hereje, pero así como Pedro, muchas veces nosotros somos. ¿Por qué dudaste? Es que, y empezamos a sacar pretextos. Porque exageramos, porque dudamos, porque no creemos y porque pensamos que nuestra prueba es más difícil que el del otro. Y porque pensamos que Dios no nos escucha y tenemos dudas y dudas y dudas y dudas. Y también Dios nos va a decir, ¿por qué dudas? ¿Por qué no me crees? No sé qué contestó Pedro, pero yo sí sé que a veces contesto yo cuando tengo pruebas y las repruebo. Yo sí sé. Otra traducción le dice, Pedro, tú no confías en mí. Dudaste. Es que usted no está pasando lo mismo que yo, hermano. Es que Dios no me escucha, hermano. Es que es muy difícil esta situación para mí, hermano. A lo mejor para usted no, pero para mí sí. No es lo que yo diga, no es lo que yo crea, es lo que Dios nos enseña. Y Él nos enseña que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí nos enseña que debemos tener gozo en medio de las pruebas. Y nos enseña que nuestra fe va a ser probada para que podamos desarrollar paciencia. Y la paciencia hay gozo, y en el gozo hay plenitud, en la plenitud está Dios. Así de que no se nos vaya la vida dudando, que no se nos vaya la vida teniendo temor o no creyendo. Que no se nos vaya la vida creyendo pero a tientas, porque no vaya a ser que no pueda vencer la situación. Amado hermano, la prueba es para que la pasemos todos en algún momento de nuestra vida, pero la palabra de Dios es para que resolvamos los problemas, para que podamos estar descansando en Dios, para que podamos estar confiados en Dios. Pedro no tuvo fe, pero enseguida Dios lo tomó. Hay muchas maneras de traer gozo en medio de la prueba, o traer un dejo de paz en medio de la prueba. Muchos piensan, pues haz meditación, has meditado. Eso tiene corrientes, el budismo, no sé ni quién, el yoga. Otros dicen, decreta que todo está bien. Hay muchas maneras de pensar que en medio de la prueba puedes obtener gozo, y Dios no nos enseña eso. Lo que Dios nos enseña es que debemos de aprender a confiar en Él, a depender de Él y a estar gozosos porque Él ya nos dio
la victoria en medio de la prueba. Y la victoria es tener una esperanza, una eternidad con Él, perdón de nuestros pecados. Cristo te dice, yo estoy contigo todos los días. Cristo te dice, descansa en mi soberanía, aprende a conocer mis atributos, sábete que soy tu Padre. No como otras religiones, no como otras sectas, no como otras maneras de corrientes de pensamiento. No, en las pruebas debemos de aprender a afirmar nuestro corazón en Dios para que tengamos gozo, esperanza en el Señor Jesús. Y dice el versículo 3, dice, el 3, sabiendo que la prueba produce es algo que está en proceso de producción, ¿no? Un coche siempre está en proceso de producción, bueno, no siempre, pero cuando está terminado, está en proceso de producción. Así también nuestra fe está produciéndose en medio de las pruebas, fe. Si tú y yo estamos caminando, si tú y yo estamos confiando en Dios. Dice el Salmo 11, versículo 5, dice así, Jehová prueba al justo. Jehová prueba al justo. El justo no quiere decir que no se equivoque, el justo quiere decir que es el que ha nacido de nuevo, el ciudadano de Sión. Así de que, hermano, el versículo 4, ya para terminar esta meditación, dice el versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de pasar por las pruebas? ¿Cuál es el propósito de ejercer paciencia? Ahí está, dice, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es cabal, según en el hebreo? ¿Qué es cabal? Alguien que está completo, alguien que es íntegro. ¿Qué es perfecto? Que tiene las cualidades requeridas, siendo genuino, siendo maduro. Entonces, la fe produce paciencia para que nosotros podamos ser alguien que está íntegro, alguien que está completo, alguien que tiene las cualidades requeridas para ser ciudadano de Sión, alguien que está siendo maduro. En medio de las pruebas vamos a obtener estas cosas. Así es de que dice, mas tengan la paciencia su obra completa. ¿Cuándo? Cuando somos maduros, cuando somos cabales, cuando hemos tenido gozo, cuando hemos ejercido paciencia, cuando en la fe somos obedientes, cuando no dudamos, cuando crecemos, cuando caminamos. Entonces va a ser la obra completa en nuestras vidas. Y tú y yo vamos a tener una manera de ver la vida distinta. Vamos a tener una perspectiva distinta porque Cristo está con nosotros en medio de la adversidad. Llámese como se llame, hermano. Aún en la muerte hay solución. Eso es lo que creemos. Porque si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, dice la palabra de Dios, nuestra fe es en vano. Pero yo no vi a Cristo resucitar, pero mi fe me hace creer que así es. Si no, no estaría yo aquí. Entonces tenemos la respuesta a todos los problemas. Esa es Cristo Jesús. Déjame hacerte una pregunta y con esto voy a tratar de concluir. La prueba que hoy estás pasando, ¿ha sido de beneficio para los que te rodean? Ay, hermano, ¿cómo va a ser posible eso? Lo voy a volver a decir, la prueba que tú estás pasando hoy ¿ha sido de beneficio y de bendición para los que te rodean? Eso podría ser algo precioso. Es otro de los objetivos, porque estamos completos. Porque cuando tú en medio de la prueba das gloria a Dios. Job fue una bendición cuando a los demás. Sus amigos lo maldijeron y lo abandonaron. Pero Job, al terminar el capítulo, el libro de Job, él oró por sus amigos. Y sus amigos llegaron a casa otra vez. Su esposa fue bendecida. Otra vez tuvo hijos. Nosotros tenemos que ser luz en medio de nuestra prueba a otros, para levantar bandera y decir, no importa, en mi lucha, yo estoy confiado en el Señor. En mi lucha, en mi problema, en la enfermedad, en la falta de lo que sea, en la ausencia de esto, en la prueba, yo estoy confiando en el Señor. Estoy descansando en el Señor. Tú que estás enfermo, tú que estás sin trabajo, tú que tienes pocos ingresos, tú que perdiste a tu ser amado, tú que estás al borde de la muerte, tú que te acaban de dar una noticia de muerte. Con esa lucha, con esa prueba, estás beneficiando a los que te rodean, proclamando el nombre de Dios, levantando pendón, levantando bandera y diciendo, yo confío en el Señor, en el poder de su fuerza. A mí han sido de bendición muchos que pasan por pruebas, ¿sabe?
Muchos hermanos han sido de bendición cuando han pasado por prueba, porque veo su fe, porque veo su confianza, veo su determinación, veo su coraje, y veo su amor por Dios y digo, de eso quiero. Y esos son verdaderos creyentes que ha producido paciencia, que han sabido estar establecidos, que han sido maduros, que están completos, que son cabales. ¿Tu prueba está bendiciendo a otros? ¿Se acuerda de Sadrach, Mesach y Abed-nego? ¿Usted cree que no estaban en prueba ellos? Por supuesto que sí. ¿Usted cree que no fue una prueba grande para ellos no adorar la estatua cuando ellos estaban ahí, jóvenes? Donde su vida estaba de por medio, donde el castigo era morir quemado. Ellos estaban en prueba, pero ellos quisieron ver al invisible, ellos quisieron obedecer a Cristo, ellos quisieron tener paciencia, ellos quisieron estar completos. Yo me he quemado con sartenes o cuando caliento una tortilla o con algo, un fósforo, con algo, me he quemado la yema de mis dedos y duele un buen. Hace poquito mi Mateo se quemó con un plato caliente y se le salió una ámpula y yo sentí feo. Solamente fue un dedito. Y ellos iban a morir calcinados. Pero en esa prueba ellos fueron testigos, ellos levantaron pendón, ellos alabaron al nombre del Señor. Y ellos confiaron y sabían quién era Dios. Y cuando rey Nabucodonosor les dijo, órale, o adóranos, se van para el, ¿cómo se llama? Para el horno. Ellos dijeron, no, sábete, oh rey, que no vamos a adorar a Dios. Dios es capaz de salvarnos, y si no, de todos modos no lo vamos a adorar. Ahí, en su prueba, fueron testigos. Para los sátrapas, para el rey, para el pueblo. Y ellos fueron aventados a un horno de fuego donde debían haber sido calcinados. Dice la palabra que los que abrieron el horno de fuego, ¿qué les pasó? Se quemaron. O sea, nada más por abrirlo. Y a ellos los aventaron y dice la palabra que ahí había 4. Imagínense la bendición de ser luz en medio de tu prueba y que vieran que el Rey de Reyes, que Dios estaba con ellos. No nos deja ver la palabra cuántos sátrapas vinieron al evangelio o cómo fueron las cosas en Babilonia, pero yo creo que ellos con ese testimonio en medio de la prueba arrastraron a muchos. Yo creo que Esteban, cuando fue muerto, al menos se ve que arrastró a Saulo, con su oración. Dios, ten misericordia, no les tomes en cuenta. ¿En tu prueba estás siendo bendición para otro? ¿O nada más estás haciendo carga? Ora por mí porque ya no puedo. Sí, oro por ti. Pero, ¿por qué no levantas bandera? ¿Por qué no aplicas tu fe? ¿Por qué no con gozo le das gloria al Señor? ¿Por qué no aprendemos de lo que la Biblia nos enseña? Así es de que, hermano, que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a estar completos con Cristo en Dios. Y por último, habla su Biblia en 1 de Pedro 5, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Dice así: mas el Dios de toda gracia, fíjese lo que está diciendo la palabra, más Dios que es grande en misericordia, más el Dios que es maravilloso, misericordioso, bondadoso, que es nuestro Padre eterno, que es el príncipe de paz, que murió por nosotros, que es el Dios que nos da la vida. Dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dice, ¿cómo dice ahí? ¿Después de qué? De que ¿qué vas a hacer? ¿Vas a qué? A padecer. Esos apóstoles que no son apóstoles y están diciendo que el que sufre no está en el evangelio, eso es doctrina que Dios no enseña. Después de que hayas pasado por un poco de tiempo, ¿cuánto es un poco de tiempo? 70, 80 o 100 años, los que te toquen vivir en esta tierra, ese es un poco de tiempo comparado con la eternidad. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, este es uno de mis versículos favoritos de la Escritura. Dice, él mismo, ¿quién? El Dios de toda gracia,
¿quién nos va a perfeccionar? Nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. En la prueba Dios va a hacer esas 4 cosas. Te va a afirmar, te va a establecer, te va a fortalecer, te va a perfeccionar. Porque tu fe y la mía debe ser probada por fuego. Y esa fe probada por fuego es para sacar lo impuro de lo puro y separar aquello que no está bien en tu vida para que seas más puro, para que seas más santo y para que seas luz y para que en medio de tu prueba pueda ser de bendición a los que te rodean. Amén, hermano. Hagamos lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Santiago. Sigamos adelante. La próxima vez que me toque compartir, vamos a ver lo que tenemos que hacer para luchar, para también en medio de las pruebas, qué necesitamos, según el Evangelio de Santiago. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque podemos, Señor, recordar tu palabra y ver, Señor, que en medio de la lucha, Señor, en medio de la prueba, tú estás, Señor, bendiciéndonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, animando el corazón. Gracias por todo lo que haces, Señor, ayúdanos a que nuestro corazón no esté, Señor, temeroso. Dice tu palabra que no tenemos temor de malas noticias los justos, Señor, porque estamos confiando en el Señor. Gracias por tu obra en nuestras vidas. Llévanos en paz a nuestras casas. Bendice a Grey, bendice a los que están, Señor, en Facebook, Señor. Permite a aquellos, Señor, que han de ver este estudio otro día, en otro momento, Señor, que sean fortalecidos, exhortados. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén.